La grabación. Ahora sí. Bueno, vamos a correr un poquito vamos a poner presentar. Y ahora sí. Bienvenidos, entonces, mientras tanto, a la segunda parte. Uy, bueno, vamos a pausar la grabación. Para anotar. Ahí está. Bueno, muy bien. Comencemos entonces. Acá habíamos visto lo del principio, ¿se acuerdan? Habíamos visto qué parte de los sueños teníamos en la sección 1, habíamos visto un cuento y la historia de los sueños, y ahora vamos a ver la primera parte del tipo de sueños, en la sección 2. ¿Sí? Así que vamos pasando todo el índice y todo lo que fuimos viendo. Ahí estamos. Habíamos visto que no hay que intercambiar descanso con pura distracción. ¿Y qué te habías comprometido a hacer? No sé si lo han hecho ustedes. ¿Lo hiciste, Jessica? De no tener el teléfono en la mesa de luz. Sí, sí lo hice, me costó un montón y me dio como miedo de darme cuenta de esa adicción, ¿no? Porque uno la registraba como una adicción, Claro, pero viste cuando lo que, dejaba lejos sentía que enseguida quería ir a agarrarlo y no lo podía tener lejos. O esto de reducir las horas antes de dormir y a la mañana lo puse en práctica y también me resultó muy difícil. claro, porque Sí, te da abstinencia. eso, sí, Y lo uno no se sentí. da cuenta de eso, ¿viste? O cuando uno lo cuenta, la gente dice, a mí me ha pasado, que a veces lo he contado así personalmente, y me han dicho, no, pero eso es mentira, porque no produce adicción. Y sí, ¿viste? Es como cuando querés hablar Ah, sí, y no tenés cargada la batería y tenés que enchufar el teléfono y no tenés dónde y te da como desesperación. sí, Eso sí, es abstinencia, ¿no? Y sí. parece mentira, pero ocurre, más de lo que uno piensa. Sí, yo lo experimenté esta semana. Bueno, como habíamos visto también, los sueños se usan para diagnosticar, ¿no? Yo, por ejemplo, practico medicina cuerpo, mente, alma, y entonces voy a volver un poquito a la sección 2. Utilizo mucho los sueños porque son muy reveladores de un montón de cosas. Sección 2. ¿Sueños lúcidos o sueños conscientes? Ese es el título de la sección 2. Y como temas vamos a tener sueños lúcidos versus sueños conscientes, que son parecidos, pero que no son lo mismo. Técnicas simples para estimular los sueños lúcidos. Como temas 2, las pesadillas como consecuencia de problemas y traumas, causas de las pesadillas. 3, tema 3, sueños recurrentes bonitos, porque generalmente los sueños recurrentes son feos, pero hay también bonitos. Sugerencias para superar los sueños recurrentes feos. Y temas 4, sueños proféticos, los sueños proféticos en la Biblia y los sueños de salud. Eso es lo que vamos a ver hoy. Así que comencemos. Y bueno, estamos acá durmiendo y a veces nos parece, ¿no? Que estamos como flotando. A mí me pasa muchas veces cuando me despierto, cuando me estoy despertando, que es cuando uno se acuerda de los sueños, ¿no?
que parece que estoy flotando con cama y todo, no sé si a ustedes algunas veces les pasó, ¿no? Como que me puedo elevar. Y en realidad es verdad, uno sí se eleva, sí, sí lo hace. Ahí está, alguien entró también ahí. Bueno, bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de este tipo de sueños. Los sueños lúcidos versus los sueños conscientes. A ver, voy a poner... No, destapo un poco... A ver, sí. Era para poner arriba nada más. A ver. No. Quiero acomodar un poquito acá. Ahí. Bueno, bien. Les va a tapar un poquito lo que dice, pero ahí estamos. Sí. Quería ver cómo hacer para que saliera nada más que ahí. Pero bueno, lo dejamos ahí. Entonces, los sueños lúcidos ocurren cuando el soñante se da cuenta de que sueña en medio de su sueño. O sea, cuando uno se da cuenta, vieron que a veces uno está soñando y dice, ah, pero esto es un sueño, ¿no? Y a veces si el sueño es feo me quiero despertar, a veces no. Entonces ocurren cuando el soñante se da cuenta de que sueña en medio de su sueño. La mayoría de los soñantes se despiertan una vez que se dan cuenta de que solo están soñando. Otros soñantes han desarrollado la habilidad de permanecer en el estado consciente de soñar. ¿Cómo es eso? Cuando uno se da cuenta de que está soñando y a propósito se queda en el estado de sueño. Y entonces allí a veces se pueden resolver problemas o se pueden hacer preguntas acerca de algunas cosas. Es difícil, no es tan fácil, pero se puede y muchos pueden incluso llegar a ser participantes activos en su propio sueño e influir en el resultado de ese sueño sin siquiera despertar. O sea, a veces nosotros podemos influir en el sueño de tal manera que la persona, bueno, que uno mismo que está en el sueño y ve que no le gusta lo que está soñando, lo que haga, voy a admitir a Sergio que recién entró, lo que hace es poder influir, cambiar alguna cosa para que si eso después se hace realidad en algún momento, yo lo pueda hacer a gusto mío. Entonces, las leyes de la física y de la sociedad se derogan en los sueños. En la antigüedad yo les había dicho que muchos de los gobernantes de la antigua Roma, por ejemplo, de Grecia, soñaban como a propósito. Ellos se iban a dormir y trataban de inducir un sueño lúcido. ¿Para qué lo hacían? Para poder preguntar qué leyes podían derogar, si estaba bien, si estaba mal, o qué es lo que los dioses de ese momento en los que ellos creían pensaban de lo que ellos iban a hacer. Así que por eso dije que las leyes de la física y de la sociedad se derogan en los sueños. Los límites son solo los de tu imaginación. Se desperdicia mucho el potencial de sueños, porque las personas no reconocen que sueñan. En realidad lo que se hace en los sueños es expandir la conciencia. Por ejemplo, la hipnosis es un estado de conciencia expandido y uno está lúcido en la hipnosis, aunque parezca que está medio dormido. Pero en los sueños la conciencia se expande muchísimo más y lo que hay que aprender es a tratar de influir en ese sueño o de acordarse de ese sueño. Cuando no estamos lúcidos en un sueño, pensamos y nos comportamos como si estuviésemos despiertos en realidad.
Esto puede llevar a la frustración vana, a la confusión y al desperdicio de energía, y en el peor de los casos se pueden transformar estos sueños en pesadillas que a veces son espantosas. Nuestro esfuerzo por llegar a un resultado así despierta la ansiedad, que entonces sueña con fechas topes, exámenes que se olvidan, pérdidas de cualquier tipo y así sucesivamente. Influye mucho lo que uno vive durante el día. Los sueños lúcidos se transforman en sueños conscientes cuando podemos ser participantes activos en él, tomar decisiones e influir en el resultado del sueño sin despertar. A ver, no sé si quedó claro. Si no soy clara, me dicen, lo vuelvo a explicar. El sueño lúcido es cuando yo me doy cuenta de que estoy soñando. Y el sueño consciente es cuando no solamente me doy cuenta, sino que puedo actuar en ese sueño, sin despertarme. Los sueños de ansiedad y las pesadillas se pueden superar gracias al sueño lúcido, porque si sabes que sueñas, no tienes nada que temer. Y debido a eso, las imágenes de sueño no pueden herirte. Los sueños lúcidos, además, te ayudan a llevar tus sueños en direcciones que te satisfagan, disfrutar aventuras fantásticas y superar pesadillas. Pueden ser también herramientas valiosas para tener éxito en tu vida despierta. Los soñadores lúcidos pueden emplear deliberadamente el potencial natural de la creatividad para resolver problemas e inspiración artística. Atletas, ejecutantes o alguien que da presentaciones puede preparar, practicar y pulir sus ejecuciones mientras duermen. Esto es solo una de las muchas maneras en las que el sueño puede ser empleado para mejorar sus vidas. Hay varios métodos para inducir los sueños lúcidos. El primer paso, indiferente del método, está en desarrollar tus cualidades para recordar tus sueños, hasta que puedas recordar por lo menos un sueño por noche. Entonces, si tienes un sueño lúcido, lo recordarás. Te volverás también muy familiar con tus sueños, haciendo más fácil reconocerlos mientras estos van pasando. ¿Estamos más o menos hasta ahí? Si recuerdas tus sueños, puedes empezar inmediatamente con dos técnicas simples para estimular los sueños lúcidos. Uno es el de comprobación de la realidad, que ahora lo voy a explicar, y el otro es tomar siestas largas. ¿A quién le gusta tomar una siesta? Las siestas tipo santiagueñas, ¿no? Si recuerdas tus sueños, puedes empezar inmediatamente con estas dos técnicas simples para estimular los sueños lúcidos. Los soñadores lúcidos hacen un hábito de comprobación de la realidad. ¿Cómo es eso? Esto significa investigar el ambiente y decidir si sueñas o si estás despierto, y preguntarte muchas veces al día, ¿estaré soñando? Porque a veces en el sueño uno no se da cuenta de que sueña, pero lo vive mientras está soñando como si fuese una realidad. ¿Vamos hasta ahí? Al verse como si estuviera en una realidad, yo por ahí me despierto y ya me perdí todo, pero si yo puedo mantenerme en ese sueño, lo voy a hacer consciente y voy a poder influir en algunas cosas que me pasan en la vida. Ahora bien, ¿cómo hago para saber si estoy soñando o no? Porque el que está soñando lo vive como si estuviera viviéndolo en la realidad. Entonces, una de esas cosas es comprobar la realidad. ¿Cómo se comprueba la realidad? Hay que investigar el ambiente y decidir si estás soñando y despierto, y preguntarte si estás soñando. Entonces, prueba la estabilidad de tu realidad presente leyendo algunas palabras, mirando lejos y mirando atrás, y ver si tratas de cambiarlos. La inestabilidad de los sueños es la pista más fácil para darte cuenta. ¿Cómo es esto? A ver, en los sueños siempre aparecen palabras, aparecen como en ese dibujo que está ahí, algunas imágenes que no son muy reales. Entonces, si nosotros cuando estamos soñando, y a veces estoy soñando o estoy despierto,
me fijo si en el sueño, si veo que las cosas cambian, si hay palabras que van y que vienen, que cambia el fondo del sueño, que hay cosas que parecen buenas, pero que a lo mejor estoy flotando en un cubo, cosas así que no son reales, entonces me doy cuenta si es un sueño o si estoy viviendo en la realidad. Porque para nuestra conciencia no hay distinción entre el sueño y la realidad. Los que hacemos la distinción somos nosotros después cuando estamos despiertos. ¿Soy claro o lo estoy haciendo muy complicado? Díganme. No, no, se entiende. Pasa que el tema es complejo, pero se entiende, El sí. tema es complejo. Si hay algo que ustedes no lo alcanzan a entender porque yo no soy clara, no porque ustedes no lo puedan entender, porque es difícil de explicar en realidad, me dicen y lo tratamos de explicar de otra manera. Entonces, una de las cosas para saber, que yo puedo hacer para saber si estoy soñando o si estoy viviendo en realidad, es comprobar la realidad, comprobar lo que tengo alrededor. Entonces tengo que mirar qué cosas, el ambiente, las palabras, dónde estoy yo parado, si algo está cambiando continuamente, o si estoy hablando con una persona y aparece otra. Cuando se cambian muy rápidamente las cosas o las personas del entorno, ahí es cuando sé que estoy soñando. Y otra de las formas es tomar siestas largas. ¿Por qué? Porque tomando siestas largas podés aumentar gradualmente tus oportunidades de tener sueños lúcidos. Tenés que dormir bastante tiempo en tu siesta para que puedas entrar en REM. REM se llama, o el sueño REM, Random Eye Movement en inglés, que significa movimiento aleatorio de los ojos. Cuando uno está soñando, si alguien quisiera saber y hacer como vieron en las películas que le levantan el párpado y miran con una lucecita, si se mueve el ojo adentro, si se mueve, y significa que, o que queda el ojo medio en blanco, significa que está soñando. Entonces, para entrar en ese estado REM, en el estado del movimiento aleatorio de los ojos, yo tengo que dormir por lo menos 60 minutos, tirando a 90. ¿Sí? Tiene que ser una siesta tipo santiagueña, una siesta, ¿no? No un ratito. Porque cuando uno descansa un ratito, lo que hace, o 20 minutos o 40 minutos, descansa la mente, pero no entramos en sueños y si soñamos es muy poquito. Entonces, para poder analizar un sueño y para saber si estoy soñando o no, tengo que tomarme una siesta. Hay mucha gente, no aquí, en otros países, sobre todo en los países orientales, que toman siestas a propósito para ver qué es lo que sueñan y que los ayuden a mejorar su actualidad, su vida. Y la toman a la mañana. Bueno, los japoneses dicen, por ejemplo, que acostarse a eso de las 10:30 de la mañana hasta las 12 hace que uno esté en la mejor hora para soñar. Y entonces se puede hacer justo inmediatamente antes de quedarse dormido, uno puede pedir al universo, pedir a tu conciencia, pedir a tu doble, pedir a tu alma, a quien quieran ustedes en ese momento, pedir recordar el sueño y pedir soñar con la solución a tal problema, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que va a soñar? A lo mejor lo que sueña son cosas simbólicas, o es una metáfora, o es una alegoría, que es como una metáfora en forma de cuento, o es una imagen, o es un número. Entonces después lo que tenemos que hacer nosotros es anotarlo inmediatamente cuando nos despertamos y buscar el significado, tratar de interpretar esos sueños. Si no lo podemos hacer solo, busquemos ayuda. Pero si es para cosas importantes, después nos vamos a ir acordando cómo interpretar esos sueños, porque nuestro inconsciente no habla directamente, habla a través de los sueños y en forma de metáforas o símbolos. Entonces, si tu siesta dura de 90 minutos a 2 horas, tendrás suficientes sueños y una probabilidad más alta de tener un adecuado sueño lúcido. ¿Qué pasa en los sueños lúcidos? Es en donde tienes durante una noche normal, que uno duerme una cantidad suficiente de horas,
más o menos se producen de 6 a 7 sueños por noche. Pero hay algunos que son los que después a lo mejor nos acordamos que son lúcidos. Los otros es como que pasan por el inconsciente, actúan igual en nuestra mente y en nuestra vida, pero nosotros no somos conscientes de eso. No son lúcidos ni son conscientes tampoco. Inicialmente, los principiantes tienen dificultad para descansar en el sueño, porque a veces logran una lucidez con un esfuerzo muy grande en el sueño y después se despiertan y no se pueden volver a dormir. Es todo un entrenamiento esto. Este obstáculo hace que muchas personas desprecien el valor del sueño lúcido porque no han experimentado más que el destello del conocimiento de que se encuentran soñando, seguido de un despertar inmediato y después no recuerdan nada. Entonces, 2 técnicas simples pueden ayudarte a superar el problema antes mencionado. Lo primero es aprender a crear calma en el sueño. O sea, cuando uno se da cuenta de que está soñando, decir, tengo que permanecer en calma, crear calma en el sueño. El propio sueño lúcido excita, pero expresar la excitación puede despertarte. Suprime tus sentimientos un poco y vuelve tu atención al sueño. Hay veces que uno medio se despierta y se vuelve a dormir. Ahí es cuando uno se tiene que decir calma, 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 y entonces vuelve a soñar, pero con más calma. Si el sueño muestra señales de fin, que se terminó, por ejemplo, una desaparición, una pérdida de claridad o profundidad de la imaginación, dar vueltas puede ayudar a hacer retroceder en el sueño. O sea, no es que uno dé vueltas en la cama, sino que da en el sueño dar vueltas, ¿sí? Si da vueltas a la derecha, adelanta el sueño, y si da vueltas a la izquierda, retrocede en el sueño si quiere volver a sentir algunas cosas que se sienten en el sueño, ¿no? O escuchar. Entonces, una de las ¿Eso lo técnicas... podrías repetir, lo de las vueltas? Me parece súper interesante. Sí, es muy interesante, yo lo he hecho y da resultado, pero hay que entrenarse todas las noches. Cuando uno empieza a soñar y te das cuenta de que estás soñando y que te vas a despertar, porque uno se da cuenta cuando se va a despertar. ¿Cómo se da cuenta? Y porque se empiezan a precipitar las cosas, porque ve que se empieza a oscurecer lo que se veía claro, o se cambian demasiadas cosas, o hay como flashes al revés. Bueno, pero uno se da cuenta. Entonces, si vos querés volver al sueño, porque es un sueño lindo, o hay un sueño que te estaba dando algún tip de algo, en el sueño tengo que hacer fuerza y empezar a girar hacia la izquierda, hacia mi izquierda. Giramos en el sueño, ¿no? Como un trompo. Se siente como que estás girando como si fueras un trompo. Es como un vértigo. Pero hay que aprender a parar el trompo hacia hasta acá. Entonces, cuando hacia hasta acá, el sueño se posiciona en una parte de la que habíamos soñado en ese momento. Es como una máquina del tiempo. Si yo Como giro, rebobinar, claro, como rebobinar. Si yo porque a mí empiezo a girar, me llega estoy soñando, ¿cómo? a mí me llega mucha información en los sueños y muchas veces me pasa que se me pasan y yo lo quiero agarrar y Claro. ya pasó. Y si, por ejemplo, estás soñando mal y te querés despertar, vieron que uno a veces dice, quiero despertarme, y grito y trato de hablar y el otro no me escucha porque yo sigo soñando. No, a veces sí, a veces uno grita en el sueño. La mayoría de las personas lo que hacen es gritar en el sueño o tratar de saltar o para despertarse de una pesadilla. Lo que hay que hacer es girar, porque uno lo puede hacer, así como trata de gritar, no, me quiero despertar o llamar a alguien, y el que está soñando, el que está durmiendo al lado o cerca siente que la persona está como inquieta o habla balbucera y lo despierta. Entonces, de la misma manera que hace eso, lo que se puede hacer es girar, pero hacia la derecha. Cuando uno gira en forma de trompo hacia la derecha, acelera el sueño y acelera el despertar. Entonces, si estás soñando mal, es un segundito y te despertás. Entonces, esto para que después tomen nota tranquilos y lo miren. Y si en la clase próxima, de la semana próxima, hay cosas que no entienden, anótenlo, anoten las preguntas, así lo volvemos a ver, a lo mejor con explicaciones diferentes. Pero
En resumen es, si recuerdas tus sueños, podés empezar inmediatamente con dos técnicas simples para estimular los sueños lúcidos. Uno, como les decía, es cuando se dan cuenta que están soñando, comprobar la realidad con lo de alrededor, y lo otro es tomar siestas largas. ¿Por qué siestas largas? Porque en la siesta larga se puede hacer todo esto que estuvimos diciendo, ¿no? Si es un sueño cortito, de 15 minutos no se alcanza a hacer. Bueno, en cuanto al sueño comienza a desvanecerse, antes de sentir realmente tu cuerpo en la cama, gira tu cuerpo en el sueño. Es como si te giraras sobre vos mismo, como cayendo sobre uno mismo, ¿no? Entonces, esto es dando vueltas, como les decía recién, como cuando un niño trata de crearse un mareo. ¿Vieron cuando uno es chico que trata de marearse a propósito? Es igual. Probablemente no te marees durante el sueño, porque tu cuerpo físico no da vueltas, el cuerpo está siempre en la cama, sino que está acostado ahí y queda ahí. El que se marea es el sueño, pero no produce eso. Recuerda, la próxima escena será un sueño. Cuando tú pares de dar vueltas, si no es obvio que estás soñando, haz una prueba de realidad. Aun cuando pienses que estás despierto, te puedes sorprender del hallazgo de que todavía sueñas. A veces nos parece que estamos despiertos y se une el momentito de despertarse con el sueño cuando uno entra en sueño de nuevo. Entonces uno puede inducirlo a eso. Bueno, sigamos. Vamos a ver las pesadillas. Las pesadillas son sueños perturbadores que hacen que el soñante al despertar se sienta ansioso y asustado. Las pesadillas pueden ser respuestas a situaciones y traumas reales. Este tipo de pesadillas se clasifica en una categoría especial denominada pesadilla de tensión postraumática, que es PSN en inglés, Post-Traumatic Tension, ¿no? Pesadillas de tensión postraumáticas. O sea, esto es médico, es científico, no es que yo lo inventé. Pero generalmente cuando uno tiene una pesadilla es porque hay algo que salió del inconsciente y que no se puede hacer presente así de golpe en la vida de uno, porque es muy fuerte. Y si es tan fuerte, no lo puede soportar. Y entonces podría perder la razón, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que, o podría tener un derrame cerebral, que a veces ocurre también, ¿eh? Pero ¿qué pasa? En las pesadillas, cuando se manifiesta ese trauma, ese problema de la infancia, eso que a lo mejor quedó en el inconsciente, podría ser una violación, un abuso, algo que le ha pasado, o se le incendió la casa, no sé, cualquier cosa que le haya pasado, que haya quedado bloqueado en el inconsciente, va a aparecer en forma de pesadilla de alguna manera para que la persona se vaya siendo consciente de que hay algo ahí que debe sanar. ¿Sí? Entonces, eso es un poco el porqué de las pesadillas, ¿no? Y decía que pueden ser respuestas a situaciones o traumas reales. Y ahora vamos a ver cuáles son las causas de las pesadillas, ¿no? Entonces, como les decía, una de las razones de ocurrencia de estas pesadillas puede ser que nuestro subconsciente o nuestro inconsciente inclusive quiera lograr nuestra atención sobre una situación, un problema que ha estado bloqueado o que se ha evitado. Entonces, ya es tiempo de enfrentarlo. Cuando aparece la pesadilla es porque es tiempo de enfrentar eso. Las pesadillas tienen un propósito siempre importante y es mostrar lo que inquieta a la persona desde adentro de ella a niveles más profundos. Entonces, mucho más allá de evitarlas, hay que discutir, analizar y comprender las pesadillas que tenemos. Y esto puede conducir a la solución de algún problema, de algún conflicto interno, de alguna dificultad personal. ¿Y cuáles son las causas de las pesadillas? A ver.
¿Cuáles son las causas de las pesadillas? Para decirlas en general, la niñez y la familia, la vida, o sea, tu biografía, lo que viviste, las relaciones, relaciones entre personas, el estrés y el trabajo, entre otras, ¿no? Estas son las más importantes. Vamos a la niñez y la familia. Las pesadillas actuales pueden estar arraigadas en traumas y negligencias sufridos desde la niñez. Por ejemplo, alguien que pasó hambre, alguien que vivió en una guerra, o un asalto a la casa, puede ser, como le decía recién, un incendio, un abuso, cosas de ese tipo. O puede ser también la carencia de amor, negligencia, alcoholismo y hasta abuso severo. Los miembros de la familia, en algunos casos, pueden ser la influencia más destructiva sobre la vida de una persona. Así como pueden ser lo más positivo, también pueden ser lo más destructivo. Las pesadillas pueden ser una señal de una agitación interior, de algo que quedó grabado y que quiere salir a la luz para sanar. Otra de las causas es la vida, por supuesto, la manera como la vida de una persona se desarrolla y la sociedad en su conjunto pueden contribuir a las pesadillas. Por ejemplo, la gente que vivía en... ¿dónde es que está esta guerra ahora? Ahí, con Rusia, en Ucrania. La gente que vivía ahí y estaba tranquila y vivían una buena vida y estaban bien dentro de su vida normal, y les cae una guerra de ese tipo, que les destruye todo, que separa a la familia, que se tienen que ir las mujeres para un lado para el otro. Eso es la vida misma que les causa eso, ¿no? Y la sociedad. Entonces, la vida y la sociedad a veces hace de que las pesadillas, que a lo mejor no se dan en ese momento, se den en otros momentos de la vida, porque eso ha quedado y, por supuesto, debe tratarse y sanarse. La percepción que se tenga del mundo, por ejemplo, como les decía recién, guerras, desastres naturales, puede ser no sé, un ciclón, puede ser un terremoto, crímenes, el presenciar algo que no debía, la incapacidad natural de controlar esos sucesos en la vida, y eso puede conducir a que salgan de alguna forma. Cuando se bloquean, salen en forma de pesadillas. Otra de las causas son las relaciones íntimas y las alteraciones diarias con los demás pueden también ser una suerte de pesadillas. Una persona puede estar paranoica acerca de la impresión que causan los demás, es decir, cómo es visto con en las demás personas. Alguien que tiene un complejo o de inferioridad o de delgadez extrema o de que tiene mal una parte de su cuerpo, qué sé yo. Yo me acuerdo siempre una amiga mía una vez que tenía el complejo de su nariz grande, aunque no era tanto como ella lo pensaba, soñó que la nariz la perseguía y la quería atacar y no sé qué más, ¿no? Esas son cosas que ocurren porque la persona ha tenido un complejo con eso y es hora de solucionar, ¿no? Eso también es bastante común. Es posible que tema ser incomprendido, por ejemplo, y no lo vean como realmente es. El aislamiento y la infelicidad pueden aparecer en pesadillas, como por ejemplo el abandono y la soledad. La tensión. La manera en que se maneja la tensión o el estrés puede provocar pesadillas. Las pesadillas son una respuesta normal a niveles inaceptables de temor y de tensión. La gente diagnosticada con el desorden de tensión postraumática que les decía hoy, frecuentemente tienen pesadillas sobre su acontecimiento traumático, ¿no? Y entonces puede ser la muerte de un ser querido, un accidente, cosas de ese tipo. O mucho trabajo, mucha tensión en el trabajo, una situación incómoda, algo en la familia que no se quiere decir, un secreto familiar que tarde o temprano en esta generación, en otras, sale a la luz. Empieza a salir a través de las pesadillas. El trabajo. Puesto que la mayoría de las personas pasa la mayor parte del día en el trabajo, no es ninguna sorpresa que hechos conexos con el trabajo sean fuente común de pesadillas. El estrés, la seguridad en el trabajo o la carencia de ella, según los tipos de trabajo o ocupación que tenga, los compañeros de labor, problemas no resueltos
o el descontento general con el que se hace pueden manifestarse muy bien en una pesadilla. Las pesadillas pueden reflejar sentimientos de frustración, de incapacidad, de descontrol en las situaciones de trabajo, por ejemplo. Las pesadillas de esta naturaleza pueden aparecer como una persona siendo atacada o perseguida o estando fuera de control o que es comida por los libros o las máquinas o no sé, la computadora. Esas cosas suelen ocurrir. En general, tensión, traumas, temores, inseguridades, sentimientos de insuficiencia, problemas de salud, asuntos maritales, etcétera, etcétera, pueden ser las razones para tener pesadillas. A veces los niños generalmente se dice que tienen muchas más pesadillas que la gente mayor, a causa de que ellos no saben expresar qué es lo que les pasa realmente. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, es golpeado o tiene problemas en la familia, como les decía recién, o violaciones o problemas así de ese tipo, en los que se siente incómodo, que lo tratan mal y se siente disminuido socialmente, digamos, o en su autoestima, el niño va a tener pesadillas muy fuertes, pero muy fuertes porque como no las puede expresar durante el día, las expresa, es una manera de descarga de la conciencia, del inconsciente en la conciencia, para que no le pase otra cosa peor, ¿no? Tengamos en cuenta que tener pesadillas es muy normal, pero tenerlas frecuentemente puede ser una señal de estar abrumado y bajo tensión. Las pesadillas pueden ser un recurso importante para que nosotros podemos usar para conocer la personalidad de una persona, ¿no? Y el descubrimiento emocional también, cómo es esa persona. Cuando ustedes salgan con alguien, puede preguntarle, ¿y qué tal? ¿Soñás mucho? ¿Qué sé yo? Todas esas cosas son una buena herramienta para conocer la personalidad del otro. Transmiten una ayuda y mensaje importante para aclarar los posibles conflictos en la vida. Incluso hasta en las entrevistas de trabajo, hoy en día se muestran este tipo de cosas y de preguntas que dicen, este tipo está loco. En vez de preguntarme qué es lo que yo sé hacer o cómo me manejo con tal y tal, no sé, máquina o lo que sea, o proyecto, me pregunta si sueño, que si tengo pesadillas o esas cosas. Y sí, se preguntan muchas veces. Porque es una de las formas de conocer al otro. ¿No? Lo que el inconsciente dice. Es importante distanciarse del contenido emocional, o sea, temor, congoja, enfado, dolor, ira de la pesadilla, y analizarla desde una perspectiva objetiva. Por eso es bueno anotarla la pesadilla, y después cuando uno se tranquiliza o a los 2 o 3 días, empezar a estudiarla. ¿Por qué pasó esto en la pesadilla? Porque es una forma de saber cómo manejarse uno mismo también. Las emociones perturbadoras pueden ser una manera en la que el inconsciente intenta impedir una excavación profunda en el significado de las pesadillas. Sin embargo, merece la pena intentarlo y tener un sentido de esos sueños más oscuros. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, voy a correr un poquito para que se vea. Me voy a correr yo un poquito más acá. Ahí está. Sueños recurrentes. ¿Cuáles son? Bueno, la palabra lo dice, ¿no? Los sueños recurrentes son los que se repiten. Se repiten con poca variación en la historia o tema. Estos sueños pueden ser positivos, pero en la mayoría de ellos son pesadillas. Hay sueños que a mí me pasaba que yo soñaba con una casa muy vieja, como si fuera de otra época, de otra era. Y una vez fui a una terapeuta que me hizo una regresión de vidas pasadas y descubrí que en una de mis vidas pasadas yo había vivido con muchos problemas en una casa de esas que se me aparecían en los dibujos, se me aparecían en los sueños, se me aparecían en todas partes. Y resulta que cuando yo analicé y trabajé con eso, a mí se me fue, nunca más soñé con esa casa, nunca más. Y antes era un sueño que 2 o 3 veces por semana tenía. Era impresionante. La casa me quedó grabada en la mente, pero no soñé más con esa casa.
Generalmente, como les decía, son sueños que, no sé si son pesadillas, ¿no? Pero a veces como que nos sacan un poco de nuestra zona de confort. Los sueños pueden recurrir porque un conflicto plasmado en el sueño permanece no resuelto o ignorado. Y como les decía, a veces esos conflictos o cosas no resueltas o ignoradas de nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos o aún generaciones anteriores. Entonces, cuando algo en una generación no se resuelve, un problema no se resuelve, o hay un secreto o lo que sea, cuando no se resuelve, se vuelve a repetir en la generación que sigue de una manera mucho más fuerte. Y la primera forma en que empieza a aparecer es en forma de sueños recurrentes. Cuando pasa esa primera parte de los sueños que reaparecen y reaparecen siempre lo mismo o muy parecidos, o en distintas circunstancias, pero con la misma problemática, después empiezan a aparecer síntomas físicos que cuando se cristalizan se transforman en enfermedades y pueden transformarse en enfermedades mucho más feas todavía, ¿no? Por eso cuando eso se descristaliza es cuando se curan. Hay muchos ejemplos de gente que se ha curado, ¿no? De cánceres y cosas, o de tumores que se han curado y nunca más han tenido nada. Pero es un trabajito bastante fuerte. La mayoría de los sueños contienen mensajes que sirven para enseñarnos algo sobre nosotros mismos. Repito, la mayoría de los sueños tienen mensajes que sirven para enseñarnos algo sobre nosotros mismos. Desafortunadamente, muchas veces nos olvidamos que soñamos sobre nuestra rutina diaria. Por eso digo siempre dormir con un cuadernito bajo la almohada o en la mesa de luz y una lapicera para poder escribir. En los sueños recurrentes, el mensaje puede ser tan importante y tan poderoso que no quiere que lo ignoremos. La repetición frecuente de tales sueños nos fuerza a prestar atención y a enfrentar ese sueño. El sueño trata desesperadamente siempre de contarnos algo. Tales sueños son frecuentemente pesadillas o de contenido atemorizador, para hacer que tomemos nota y nos ocupemos de ellos. Los sueños recurrentes son bastante comunes y son provocados generalmente por alguna situación específica de nuestras vidas o por un problema que regresa una y otra vez. Estos sueños pueden recurrir a diario o una vez a la semana, como yo les decía, o una vez al mes, pero cualquiera sea la frecuencia, hay muy poca variación de contenido en ese sueño. Puede variar el lugar o puede variar la persona con la que hablo o el color, pero siempre la problemática que aparece en el sueño es la misma. Y estos sueños usualmente apuntan a alguna debilidad personal, a algún temor, a una incapacidad que yo creo que tengo o a una forma de que no sabemos cómo arreglar algo en nuestra vida personal. ¿Alguien les ha pasado de tener sueños recurrentes? Están todos mudos hoy. Jessica es la única que habló algo. Bueno, mucha gente no Sí, hay no quería tampoco. decir. ¿Eh? Sí, quería ver si alguien más contaba, pero sí, obvio, yo tuve. Y a mí me pasa mucho de recordar vidas pasadas a través de los sueños. Pero he tenido de todo, también de niñez y también del árbol, como decías. Me pasó de enterarme cosas por sueños y a mí me pasa esto de que yo, bueno, tengo mucho trabajo interno. Entonces como que puedo darme cuenta qué me están contando, si como la sensación, el olor, le digo yo, tenía olor a otra vida, tenía olor a alguien del árbol, tenía olor a un sueño de mi niñez. Sí, he resuelto muchas cosas así, sí, Claro, a veces por eso es hacer consciente lo que nos rodea, como decíamos hoy al principio, ¿no? Los olores, los colores, los movimientos alrededor. Generalmente cuando son recurrentes, ya les digo, son bastante parecidos, pero a veces, a mí me pasó con esto de la casita que contabas, de esas casas,
que cuando uno los ve dice, no puede ser que esto me pase a mí, y lo ve, a mí me pasaba con la casa, que era una casa como de la época medieval, esa era el tipo de casa. Entonces, yo a esa casa no solamente la soñaba con distintas situaciones, siempre era la misma casa, con distintas edades, con distinta ropa, pero siempre era ropa de esa época. Era el entorno de esa época. Eran soldados que me encontraba de esa época. Y yo estaba haciendo un negocio de network marketing internacional, y en una de esas promociones que dicen, bueno, si logran tal, no sé, tal rango, van a tener un viaje a tal lugar, y era un viaje a Irlanda, me acuerdo perfecto, y eso que hace unos años, era un viaje a Irlanda. Y cuando ponen la fotografía, era una callecita de esa época, dice, son calles antiguas que en el tiempo, y estaba la casa que yo soñaba. Entonces me quedé como dura y estábamos haciendo una presentación de negocio. Entonces me decían, ¿qué te pasó? No, nada, me gustó la casa, qué sé yo, pero me dije, no puede ser. Y ahí es cuando fui a hacerme tratar eso, porque realmente era demasiado. Sí, aparecen en los dibujos, en todos lados, ¿no? Y los olores, como decís vos, o números aparecen, o cosas así. Bueno, pero vamos a correr un poquito esto para poder correr el... También hay sueños recurrentes bonitos. No solamente son sueños recurrentes feos, sino que a veces hay sueños recurrentes bonitos, que a veces vienen a la mente porque uno le está pasando mal por alguna causa en la vida real, y vienen esos sueños bonitos como para recordarle a uno que, como en el que está ahí en la imagen, puedo tomar una estrella y hacerla mía, o yo soy también una estrella, o que me pasan cosas buenas también, además de las malas, ¿no? Porque el inconsciente es como la defensa de nuestra vida, está para la supervivencia. Entonces, si se cierra, es porque no debemos recordar ciertas cosas para que no nos haga mal. Pero cuando se abre y sale algo malo para poder ser tratado, también nos recuerda lo bueno para que nosotros podamos salir adelante. Y no sé si alguna vez les pasó, pero a veces estamos en un problema que parece que estamos en un pozo, y de alguna forma algo lindo se nos viene a la mente. O cuando nos recibimos, o la fiesta de los 15, las mujeres, o los chicos cuando fueron por primera vez a bailar o tuvieron un auto, no sé. Algo lindo, o cuando una chica les dijo que sí, algo lindo se viene a la mente, o ganaron su primer sueldo, para poder seguir viviendo bien. Bien, a ver, hay un chat, a ver qué dice, porque no lo veo en este momento. Me ha pasado muchas veces los de los olores, eso lo escribiste vos. Sí, está bien, sí, se sienten los olores. Y los olores depende de la sensibilidad de la persona. Hay personas que son más visuales y otros no. Entonces depende de la sensibilidad de qué es lo que maneje más en la vida la persona. Bueno, por supuesto también hay sueños recurrentes bonitos, y algunas personas construyen su propio mundo de sueños y exploran, ¿no? Eso, entonces a veces cuando nos sentimos solos, nos quedamos dormidos y soñamos que tenemos un amigo ahí, que era un amigo del alma que no vemos hace mucho tiempo y lo encontramos ahí, por ejemplo, o nos encontramos con mamá y papá que ya no están o que están lejos. Algunos dicen estar en un mundo diferente, otros atribuyen a esto recuerdos de viejos sueños que crean uno nuevo. Posiblemente lo más importante es que nuestros sueños se tomen como instrumentos para seguir conociéndonos ¿a quién? A nosotros mismos, como les decía recién. Y vamos a ver algunas sugerencias para superar estos sueños recurrentes que ya estuvimos hablando un poco, ¿no? Para comprender tu sueño recurrente, debes estar dispuesta o dispuesta a aceptar algún tipo de cambio o a experimentar transformación. O sea, si cuando te das cuenta de que tienes un tipo de sueño recurrente
y no lo quieres trabajar, no lo quieres tratar, si es lindo no importa porque sabemos que va a venir algo bueno, pero si no lo es, el sueño nos está indicando que hay algo que yo debo trabajar. Entonces, si no lo puedo hacer sola o solo, tengo que salir a pedir ayuda. ¿Pedir ayuda a quién? A una persona que sepa cómo trabajar esto, a un psicólogo, o a alguien que sea un terapeuta o lo que sea. Pero tiene que ser alguien que más o menos me pueda ayudar, porque si voy a buscar ayuda en quien no me pueda ayudar, en vez de hacer las cosas mejor, me voy a sentir peor, ¿no? Pero es muy importante trabajarlo. Seguimos entonces con la próxima. Sugerencias para superar los sueños recurrentes. No es que uno tenga que hacerse la bailarina clásica, no. Pero sí es muy importante mirar dentro de uno mismo y enfrentar lo que se puede encontrar, por difícil que sea. O mirar el sueño desde un punto de vista objetivo, desde otro lado, como si uno fuese el director de una obra de teatro y la obra de teatro está ahí, o la película, y nosotros estamos entre el público o sentado en otro lado y lo vemos desde lejos. Porque así podemos ver las distintas formas que nosotros no vimos, los distintos puntos. Otro es concentrarse en imágenes simbólicas. Siempre, como les decía, todos los sueños tienen símbolos. Así sea que aparezca un número, un olor, como decía ella. ¿Por qué es la primavera? ¿Qué pasó en primavera? ¿Qué es lo que yo tengo que desglosar de esa primavera que siempre huelo? ¿Sí? O, no sé, una sensación de frío, para los que son más kinestésicos, las sensaciones, la sensación de frío. En cuarto lugar, tengo que ser paciente, porque si yo no tengo paciencia, no lo voy a hacer. Yo no puedo saber todo, yo quiero saber esto. No, eso es algo lento, es algo que uno tiene que ir viendo, porque a lo mejor un día sueño una cosa, el otro día el sueño es complementario del anterior. Por eso es bueno, justo antes de dormirse, pedirle a nuestro doble cósmico, a nuestro cerebro, a nuestra alma, que nos ayude a comprender eso, ¿sí? O que nos muestre algo más. En quinto lugar, aprender a aceptarse a uno mismo, verdadera y totalmente, porque a veces nos ocurren cosas, como les decía, no hoy, que uno sueña con cosas extrañas que le pasan a uno, pero es porque uno no se acepta esa parte, o hay algo ahí que no encaja. O, por ejemplo, los sueños en que lo despiden del trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que a mí no me gusta del trabajo? ¿Y me tengo que quedar o me tengo que ir? Porque por algo me pasa esto que me pasa. Sexto, una vez que se descubre lo que el sueño recurrente trata de decir, esos sueños cambian o desaparecen por completo, porque lo que quiere nuestra mente es que interpretemos eso. Si no lo interpretamos, entonces es porque no hemos logrado lo que el sueño nos quería transmitir. Entonces, en realidad, yo te invito a mirar adentro de ti mismo y enfrentar lo que se pueda encontrar, por difícil que sea. ¿Y cómo se mira desde el punto de vista objetivo? Como ya te dije, todo lleva su tiempo y frecuentemente ocurre que una vez que se descubre, como te decía al final, eso, ya estos sueños cambian, o como me pasó a mí, nunca más soñé con esa casa. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Sueños proféticos. Los sueños proféticos son conocidos también como sueños premonitorios. Son los sueños que aparentemente pronostican el futuro. Una teoría racional para explicar esto como fenómeno es que nuestra mente es capaz de organizar en el subconsciente información, observaciones y datos que normalmente nosotros descuidamos o que no consideramos seriamente. Entonces, nuestro inconsciente, como les decía, siempre va a tratar de ayudarnos a sobrevivir y de la mejor manera. Cuando nosotros tenemos
una confusión mental en cuanto a ciertas cosas y nos faltan datos para saber qué es lo que puedo hacer o qué es lo que puede pasar, entonces generalmente en un sueño se nos dan cosas, buenas o malas a veces, pero que uno sueña y que a través de eso que sueña se da cuenta qué es lo que puede pasar, ¿no? En otras palabras, nuestra mente inconsciente sabe qué viene antes de que nosotros conscientemente organicemos esa misma información. No hay vaticinio de mayor peso que el anunciado por un sueño. Y esto fue reconocido por todas las culturas desde las más ancestrales. Por eso se respetan siempre tanto los sueños, o se respetaban por lo menos antes, ¿no? Porque no hay vaticinio de mayor peso que el anunciado por un sueño. El despertar de cualquier persona, ya sea crédula total o aséptica, escéptica, no aséptica, aséptica es otra cosa, ya sea crédula total o escéptica irremediable, quedará marcado por imágenes de qué. Generalmente son de gloria, de muerte, de felicidad o de desesperanza. Esto generalmente son marcados por sucesos oníricos, o sea que pertenecen a los sueños. Es decir, no son los sueños habituales los que tenemos siempre, sino lo que la psicología y la parapsicología, en una de esas extrañas coincidencias entre la psicología y la parapsicología, denominan sueños anómalos. Son aquellos sueños que no son los de siempre, que ni siquiera son pesadillas, ni siquiera son demasiado bonitos, son sueños extraños a lo que siempre soñamos. ¿Por qué? Porque son sueños que nos quieren decir algo sobre lo que va a pasar o que va a pasarle a alguien de nuestro entorno. Estos sueños, por su enigmática naturaleza, ofrecen al soñante información acerca del futuro inmediato de sí mismos y de otras personas, lo que sucede en algún lugar distante o lo que habrá de ocurrir. Y esto depende también de la sensibilidad y el crecimiento espiritual de la persona, porque es cómo se conectan nuestras energías con las energías de todo el cosmos. Entonces, estas famosas personas que pronostican el futuro, no los que son charlatanes, sino que los que lo hacen de verdad, como Nostradamus y muchos de estos que produjeron, sí, informaciones que después de muchísimos años, aún ahora se siguen cumpliendo, es porque tienen una sensibilidad especial y por eso les llega a ellos esa conexión antes de que a otros. Porque esto es para otro, otro curso, no existe el pasado, el presente y el futuro, eso es algo que nosotros los seres humanos lo hicimos como para comprender. El tiempo es subjetivo y todo ocurre al mismo tiempo. Y todos sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro y lo que pasó y está todo y lo que está pasando ahora. Por eso dicen que hay que concentrarse en el acá y ahora porque si no nos volveríamos todos locos. Esa separación de lo que pasó y de lo que va a pasar es nuestra mente y el entrenamiento que tenemos en eso. Pero nosotros si nos concentramos y nos entrenamos, podemos todos nosotros saber qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro, porque es una consecuencia lógica de lo que nosotros estamos decidiendo en este momento, en el acá y el ahora. Pero si yo no me concentro en el acá y el ahora, no puedo de ninguna manera ayudarme con el futuro. En otras palabras, nuestra mente inconsciente sabe qué viene antes de que nosotros conscientemente organicemos esa información. El despertar de cualquier persona, ya sea crédula o no, se hace a través de los sueños. Estos sueños son muy enigmáticos y es cierto que a cada sueño hay que interpretarlo según cada soñador, como sostenía Jung, ¿no? Famoso Jung. Sin embargo, tras muchas discusiones, se estableció que una imagen del sueño, o sea, una imagen onírica premonitoria, tiene puntos comunes al desentrañar su significado, aun cuando se da en distintas personas. Y esto se da al menos en un altísimo porcentaje de casos. Se dice que siempre que hubo guerras o que hubo grandes desastres naturales, muchas personas al mismo tiempo han soñado con eso, de distintas formas, porque cada sueño es
subjetivo, ¿no? Depende de la persona, pero que las han soñado todas esas personas al mismo tiempo, porque es un aviso universal, es un aviso que da el universo a las personas. ¿Qué es el universo? Es toda esta energía que nos rodea, y como todos estamos conectados energéticamente, eso es lo que nos pasa, ¿no? Lo sé yo, lo sé fulano, es como yo soñé algo parecido, sí, y se dice que, se dice. A veces vamos provocando los sueños con lo mismo que vamos comentando. A diferencia de los sueños comunes, hay elementos determinados que tienen en los sueños premonitorios un significado concreto, y esto se da en más del 97% de los casos. Sin reconocerlo abiertamente, las investigaciones indican también que en estos sueños intervendrían los llamados fenómenos parapsicológicos. Son esos fenómenos que nos dicen, pero esto es como que son de brujos, esto es una cosa que está más allá. No, es un problema, es un pronóstico de nuestra mente que se trabaja a través de la parapsicología, que es una especie de ciencia, pero que en realidad lo que pasa es que lo soñamos. Cuando alguien duerme, recibe estímulos propios de su propio cuerpo, pero también recibe todos los estímulos del exterior y de lo que los rodea. Por eso es bueno que nuestra habitación esté en orden, que lo que nos rodean sean personas o animalitos o que nos quieran, porque todo ese amor también influye en todo esto. La suma de unos y otros induce a un estado de sensibilidad onírica. Como ya les dije, onírico significa del sueño. Sensibilidad para soñar, que favorece la aparición inconsciente ¿de qué? De sucesos que nos parecen que son extrasensoriales. Y no nos parecen, van más allá de los sentidos, van más allá de lo que vemos diariamente, y que la única forma de comunicarse es a través de los sueños. El conocimiento, o puede ser con una hipnosis, por ejemplo, también. El conocimiento cierto de un hecho futuro, llamado precognición, intervendría entonces, y a la mañana siguiente o en días sucesivos, lo soñado ocurriría. Ha pasado muchas veces, ¿nunca les pasó de que algo lo sueñan y después pasa? A mí me pasó mucho. A medida que nos vamos adiestrando en la sensibilización extrasensorial, es que vemos que nos van pasando estas cosas, ¿no? Que sabemos qué es lo que va a pasar. Y bueno, en la Biblia hay muchos sueños proféticos que después se han ido cumpliendo. Por ejemplo, no los vamos a leer a todos, ¿no? Hay más de 700 sueños proféticos en la Biblia. Y aquí Dios le hablaba a sus discípulos y a la gente que creía en él a través de los sueños. Algunos de estos ejemplos están aquí en este cuadro. Por ejemplo, Mateo 1:20, arriba, a José, un ángel se le aparece a José en sueños anunciándole la concepción de María, que luego ocurrió. O en Mateo 2.1, unos sabios de Oriente se les avisa que no regresen con Herodes, que después nosotros lo dijimos que eran los Reyes Magos. 3, Mateo 2.19, José se le ordena que salga del territorio de Israel. 4, Mateo 2.22, a José también se le pide que no se quede en Judea, sino que se vaya a Galilea. En Mateo 27.19, la mujer de Poncio Pilatos sufre por medio de sueños y fue una advertencia sobre Jesús y lo que le pasaría a Poncio Pilatos si hacía algo en contra de Jesús, que realmente después pasó, ¿no? Se murió. 6. Génesis 23, Abimelech, Dios le da la orden de que devuelva a su mujer a Abraham, y de lo contrario moriría. En Génesis 28:12, Jacob ve una escalera en el sueño y el Señor le da la promesa de herencia para su descendencia. Génesis 31:10, Jacob, Dios le da la clave para hacer crecer su rebaño. Bueno, y así hay un montón de sueños, ¿sí? Un montón de sueños, sí, de sueños en la Biblia, que son premonitorios. Por ejemplo, yo me acuerdo del sueño de Génesis 41:5, el faraón sueña con unas espigas, el faraón de Egipto, ¿no? Sueña con unas espigas que representan un mensaje profético, y después
El rey sueña con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y José, que estaba encerrado en una cárcel, fue el único capaz de interpretar. Nadie podía interpretar, ninguno de los sabios de Oriente interpretaban ese sueño, y él le dijo que él pensaba que esas 7 vacas flacas eran 7 vacas de época de mucha sequía y, bueno, y mucha miseria en el país, y que las 7 vacas gordas representaban 7 años de mucha prosperidad. Y entonces aconsejó al rey cómo podía hacer para guardar de esos 7 vacas, 7 años de vacas gordas, digamos, de ahí viene el dicho, ¿no? 7 años de vacas gordas, cómo podía hacer ahí para guardar todo lo que se producía en el país y convertirse en un país rico que podía prestar a los demás, y lo hizo. Y se convirtió José, que de estar en la cárcel y, bueno, y ser alguien no querido, a ser el primer ministro de lo que era todo Egipto en esa época, ¿no? O sea, que son sueños que se han dicho que era por medio de Dios o como sea, que se han dado, pero que fueron sueños que después se cumplieron. Están comprobados que se cumplieron en la realidad. Bueno, vamos a ver ahora, ¿alguna pregunta sobre esto que estuvimos viendo hasta ahora? ¿No? Bien. Para los que lo ven en diferido, que después anoten, porque yo estoy segura que si no lo miran en serio no van a tener preguntas, pero si lo hacen con un poquito de conciencia van a tener un montón de preguntas sobre esto. Los sueños de salud. Qué lindo que duerme esa señora ahí, o sea, chica. Los sueños de salud sirven como mensajes para el soñante. Es lo mismo que veíamos antes, pero respecto de qué, de su salud. Son muy comunes los sueños de salud. Los sueños de esta naturaleza pueden decirle al soñante que necesita ir al dentista o que necesita ir al médico. Asclepios, considerado como dios de la medicina por los griegos, Asclepios se llamaba, a partir del siglo V a.C., tuvo templos en todo el mundo antiguo. Miren, yo lo incluí a esto porque me llamó mucho la atención, ¿no? La primera vez que lo leí dije, mira, este señor Asclepios era el dios de la medicina de los griegos, así que, y tenía muchas casas que se llamaban casas de sueños, porque él era médico. Entonces, ¿qué hacía? Hacía dormir a la gente cuando tenía un problema de salud y él no sabía qué era lo que tenía, no lo podía diagnosticar, los hacía dormir ahí en su casa. Yo no sé si les pondría alguna cosa, algún saumerio, no sé, que les produciría un sueño especial, pero la cuestión es que la gente soñaba esos sueños de salud, que él los inducía aparentemente, pero que le decían al otro día qué era lo que había soñado y él sabía cómo diagnosticarlos de acuerdo a lo que habían sentido o soñado, ¿no? En un sueño. Y cuando él murió, había templos en todo el mundo antiguo, primero en Grecia y después en Asia Menor y más tarde en Roma y en sus posesiones. Y tenía escuelas de medicina de sueños. En estos templos los pacientes eran tratados, pues se llamaba incubatio. El incubatio, traducido, significa sueño sanador. Eran tratados con un sueño o en sueño sanador. Es decir, se los hacía pasar una noche en la casa del dios para que durante el sueño se le apareciera al enfermo y le comunicara cuál era la prescripción. Las inscripciones de hoy se observan todavía en los muros de Asclepios, y dan testimonio de esta forma de cura. Y una inscripción típica dice, por ejemplo, miren, es bastante cómico, Eracipe de Casi. Bueno, ella durmió en el templo y soñó que el dios le aplicaba un mensaje en su estómago. La besaba y le ofrecía una copa conteniendo una droga. Él le mandó beber y luego vomitar. Ella sí lo hizo y ensució toda su ropa. Cuando despertó en la mañana, ella vio su vestido lleno de la inmundicia que había vomitado y entonces se recobró. Bueno, muchas interpretaciones se puede hacer de eso, pero era lo que se hacía en ese entonces, ¿no? Miren cómo fue cambiando la medicina. Y aquí vamos a terminar la clase del día de hoy, que se ha hecho un poco larga, pero
la clase próxima vamos a hablar con algunos hechos reales y vamos a tener unas cuantas cosas. A ver. Sí, en la sección 3 lo que vamos a tener la próxima clase son hechos reales sobre los sueños, más hechos, investigación científica sobre los sueños, cosa que es muy interesante. Investigación científica sobre los sueños 2 sería el ciclo de los sueños, cómo se produce el ciclo de los sueños en nuestra mente. En temas 3, sueños muy comunes. ¿Cuáles son? Los de desnudez, muertes de personas queridas, examen, caída, persecución, fuego y agua. Todos alguna vez hemos tenido este tipo de sueños y sus interpretaciones. Así que, bueno, por ahora entonces vamos a dejar de compartir pantalla y volvemos a lo que estamos haciendo aquí. En general, la mayoría no quieren dar la cara, no se quieren mostrar. Está bien. Es la hora también, que ya es bastante tarde, todos tenemos cara de ser la noche. ¡Hola! ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Yo voy a tomar un poco de agua porque la verdad es que tanto hablar se me secó la boca. Hola, Sarita. ¿Cómo andás, mi amor? Bueno, ¿qué se puede decir de esto? Sergio, no sé si está por ahí, que tampoco se han mostrado. John. Y Raúl, que es mi esposo, que me estaba siguiendo fervientemente desde la oficina de él. Bueno, y los demás lo mirarán los que están anotados en el curso lo mirarán después. Pero cuéntenme, ¿qué les pareció? Si les gustó, si fue difícil, si fue fácil, ¿qué les gustaría que agregáramos? Los escucho. Destraben el teléfono, sáquenle que están silenciados y pueden hablar. Sergio, A hola. mí me gustó. Sí, ¿Se escucha? Sí. No, a sí, mí me gustó. Justo estaba Jessica hablando, pero a mí me pasa, es justo la semana pasada me pasó mucho con un sueño que lo soñaba muy recurrentemente. Entonces yo digo, algo me está queriendo decir el sueño. No puede ser que esté soñando con lo mismo. Era una preocupación que yo tenía y que no la podía como hasta que no la pasé esa preocupación, seguía soñando lo mismo. Por claro. eso bueno. Quizás si lo hubieras interpretado antes, por eso es bueno escribirlo, porque cuando uno escribe se abre un poco la conciencia, ¿no? Se saca Sí. de adentro de uno lo que está en la conciencia. Y a lo mejor si de haberlo interpretado antes te hubieras ahorrado alguna cosa, no sé. Ahorrado tantos sueños, sí. ¿Cuántas veces? Sí. Así que lo sabemos para la próxima. Bueno, a ver, hay otro chat ahí. A ver qué dicen. Cuando no se sueña, ¿por qué sería? Eso también lo vamos a tratar. Siempre soñamos igual. No es que no soñamos. Lo que pasa es que no nos acordamos de los sueños. Pero en algún momento, en alguna parte del día va a aparecer eso que se soñó y que no nos acordamos. Y que decimos, ¿y por qué se me presenta esto ahora? ¿Y por qué? O yo le decía a Sergio hace unos días, porque Sergio también es consultante mío acá o paciente mío, y él me decía que veía números. Cuando uno ve números así que se repiten, bueno, dicen que los ángeles hablan a través de los números, no sé si son los ángeles o qué son, pero que los sueños nos hablan con símbolos y cuando no se pueden comunicar por ese modo, nuestro inconsciente se comunica de otra forma. Por ejemplo, mostrándonos siempre los mismos números, ¿no? Estamos manejando y vemos un número adelante que se repite, o en una casa, o vamos caminando y vemos, o se nos aparecen esos números que, si siempre veo este número, ¿por qué será? O, no sé, o un color, qué sé yo, las camperas rojas, o no sé, o un auto, una marca de auto. Siempre hay algo que se nos repite, ¿no? Cuando aparecen esas señales, esas caídas de ficha, como las llamo yo, es porque algo hubo. Y siempre soñamos, pero eso también es un tema que está un poquito más adelante, que lo vamos a trabajar más. Así que sigan conectándose, porque va a estar
tratado específicamente. ¿Algo más querían preguntar? Si no, finalizamos. ¿Está? ¿Está todo bien? Bueno, hay algo más en el chat. A ver, cuando no se sueña. Bueno, Sergio dice que quiso activar la cámara y que no pudo. Sí, a veces pasa. No siempre todas estas cosas electrónicas trabajan como uno quisiera. Bueno, chicos y chicas, gracias, gracias, gracias de todo corazón por estar allí. Y bueno, yo les voy a hacer mi saludo, el que hago siempre también por internet, porque es mi saludo favorito. Muy interesante, dice John, gracias. Yo no sé si este John es Johnny mi hijo o no, no lo sé, pero pareciera, porque no muestra la cara. Gracias, Irma, dice Sergio. Bueno, muchísimas gracias y lo saludo como Sep me dijo, ¿ves? Era mi hijo. Mi alma saluda a tu alma. Besito. Será hasta la próxima. El próximo lunes a la hora de costumbre. Chau, chau. Gracias, gracias, hermoso. Chao, muchas gracias.